Bienvenido a Periodista Digital. Bueno, ¿cómo llevas la Semana Santa, Mario? Bien, semana de pasión, ¿no? La verdad es que se ha tranquilizado. Tú y yo somos pasionales. Somos pasionales, se ha tranquilizado un poco, lo cual es una manifestación más de cómo funciona la sociología política en este país, que 2 días o 3 días de desconexión política lo que hace es que al final la actualidad sea quién era el central de la selección española o la salida de Dani Alves de la cárcel, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Lo cual nos demuestra también con preocupación cómo se vive la política en España. Yo recuerdo una de las muchas cosas brillantes que yo le escuché hace muchos años a José María Aznar, no sé por qué me lo has traído a la cabeza, hablando de lo peligroso que era, tú trabajaste muchos años con Aznar en Moncloa, de lo peligroso que era que la reivindicación o la capitalización del sentimiento de pertenencia, de unidad nacional, se expresara solo a través, por ejemplo, de grandes victorias deportivas, ¿no? La gente solo sacaba las banderas de España a pasear sin ningún complejo, y cuanto más grandes mejor, cuando España ganaba cosas. Hubo una gran bandera, que fue la bandera del año 77, que fue la bandera de la verdadera reconciliación nacional, fue la bandera de la etapa constituyente. Y estaba escuchando a Mariano Goma, efectivamente, no es que se haya recrudecido, que es verdad, esa especie de bicefalia de las dos Españas, esas dos Españas enfrentadas, de vencedores y vencidos, de una especie de resarcimiento retrospectivo necesario por parte de una de esas dos Españas, sino que lo que se ha hecho es reventar literalmente las costuras de aquel pacto fundamental, que era la única bandera posible. La bandera es una manifestación, es un símbolo, es una representación. Yo cuando veo por las calles de España, incluso fuera de España, alguna cruz de San Andrés o veo alguna bandera de España, la verdad es que pues, me siento orgulloso, ¿no? El problema es los que han hecho de la bandera, tanto la bandera española como de otras banderas, una especie de capital propio con el objetivo de romper, de apropiarse de ella y de romper lo que ha sido, como digo, las bases del fundamento del pacto constitucional, ¿no? Pero bueno, oye, bienvenidos a que ganemos competiciones, que Alcaraz y el pobre Nadal sigan ganando, que yo creo que es lo que nos interesa. Sí, tenemos de las glorias deportivas, como dice el himno del glorioso Real Madrid, con todo el cariño al resto de equipos madrileños y españoles. Ponme el primer pantallazo que tenemos por ahí, Omar. Yo quería hoy aprovechar, exprimir a Mario Garcés en su condición de inspector de finanzas del Estado, que es quien más sabe de esto, pero también en su condición de, y voy a decir, de político, no de político, porque político no se deja de ser nunca, pero antes hay que arrancar de unas mínimas premisas políticas, digo, antes de entrar en aspectos más técnicos, más fiscales. Empezamos a abrir boca, ¿no? Porque hoy toca hablar de Cataluña y prácticamente todo el programa. Ya lo lamento, no es ninguna novedad, pero es así. El PSOE niega estar negociando un referéndum, como dice Esquerra, y ahora después vamos a lo del cupo. Y lo ciñe a su pugna con Junts por ser el más independentista. Bueno, ponen la foto de la chica esta, la envío un abrazo, que nadie piense que es despectivo esta forma de referirme a ella, esta chica nueva que han bajado de Burgos. Al PSOE, Mario, perdóname, estoy todavía con el chip de Mariano Goma, al PSOE siempre hay que interpretarlo en negativo, o sea, decían que no habría amnistía, hay amnistía, decían que la amnistía era constitucional, es inconstitucional, dicen que no va a haber referéndum, va a haber referéndum. Bueno, yo creo que hay que interpretarlo en tiempos, es decir, ahora viene un intervalo de campaña y pre-campaña electoral y ellos tienen que manejar los tiempos, porque saben que probablemente vayan a ganar en Cataluña, ellos están jugando a ganar. Y al jugar a ganar, ellos juegan bajo una condición de partido posibilista. ¿Qué quiero decir con esto? El Partido Socialista se presenta en Cataluña como un partido apaciguador, como un partido capaz de aglutinar esa especie de sentimiento regionalista fuerte que tiene Cataluña sin necesidad de romper con España. O lo que es lo mismo, ha avanzado hacia el nacionalismo. Es decir, es curioso cómo los partidos políticos van avanzando demoscópicamente en función de cuáles son sus necesidades sociológicas. Lo hacen prácticamente todos. Es decir, todos. Yo diría que salvo uno, que precisamente su esencialismo le está mermando votos. O sea que al final es una cuestión curiosísima, ¿no? Está claro. Porque Cataluña, al fin y al cabo, tiene una realidad sociológica propia, es verdad. Pero esa realidad sociológica propia no debe llevar ni a acomplejar a los partidos constitucionalistas, ni evidentemente a dar por bueno determinados postulados. Respecto a la posible negociación del Partido Socialista de Cataluña, vamos a decirlo claro, con las fuerzas independentistas, porque son fuerzas independentistas, sobre una posible autodeterminación. Yo tengo mi tesis, hace tiempo que la he expresado. Yo entendía que la negociación con Puigdemont, y entiendo que también con Esquerra, pero con sordina, se basaba en 3 puntales, que eran la financiación,
la amnistía y la autodeterminación. Respecto a la financiación, y vamos a hablar después de eso, hablaremos del cambio hacia el bilateralismo y qué supone el cambio hacia el bilateralismo. Una vieja reivindicación catalana, por cierto, mejor dicho, del independentismo catalán, del nacionalismo catalán, que habrá que ver en qué condiciones se plantea. En segundo lugar, la autonomía. Yo hace tiempo expresé mi opinión de que la ley de autonomía, la ley de amnistía, perdón, se iba a aprobar. Se iba a aprobar y además va a surtir efectos. Es verdad que se ha tensado mucho la cuerda y lo que sí me gustaría saber es si dentro de unos meses cierta anestesia social y política ha provocado cierto olvido de lo que realmente supone la aprobación de una ley de amnistía. Podríamos hablar un día tranquilamente de qué supondrá, si llega al caso, la derogación de la ley de amnistía o no. Sobre todo si es, perdona, no quiero interrumpirte porque siempre me parece absolutamente interesante y tú eres además persona a la que no se debe interrumpir porque engranas perfectamente el argumentario desde el principio hasta el final, pero yo me llevo preguntando, porque escuchamos a muchos juristas, en los que no lo somos en los últimos meses, decir a Freixes, Teresa Freixes, que por cierto, la semana que viene o la otra ya os anuncio que la voy a tener aquí, que esto en la práctica es papel mojado, que no va a ser viable por aquello de las cuestiones prejudiciales, etcétera. Ver, es decir, que no sé de qué se ríen. Hay que dejar las cosas claras. Vamos a ver, si la ley de amnistía se aprueba, surtirá efectos jurídicos, y eso no tengo ninguna duda. Sánchez necesitaba 3 condiciones para controlar políticamente este país. Sumar con las fuerzas disidentes, y lo consiguió en las elecciones del 23J, ser investido, lo consiguió, por tanto ya la única persona que puede convocar elecciones es él, o bien ser removido por una moción de censura, y 3, tener el control del Tribunal Constitucional, y lo tiene. Bajo esas 3 patas, lo demás ya forma parte del proceso de colonización, tanto sociológico como institucional. A partir de ahí, respecto a la ley de amnistía, se aprobará, surtirá efectos. Vamos a ver una escenificación de Puigdemont con Pachidemont, o sea, vamos a ver cómo negocian todos juntos. Puigdemont solamente podía optar entre ser héroe o mártir. Pero cuando una persona con ciertos desequilibrios emocionales y políticos intenta optar entre ser héroe o mártir, no le basta. Puede ser las dos cosas. Es que puede ser las dos cosas incluso el mismo día. Ese es el problema en una cabeza como la de Puigdemont. Claro. Por lo tanto, si el Partido Socialista pensaba que se iba a negociar desde la racionalidad y desde la previsibilidad, tenía un problema porque no iba a ser así. ¿Qué pasa si en el futuro se deroga la ley de amnistía? Pues que Puigdemont no vuelve al exilio, ni va a ser procesado, porque una ley penal modificada por una ley más restrictiva en el futuro no tiene efectos retroactivos. Por consiguiente, el efecto perverso ya lo habrá conseguido. Correcto. Por eso es tan importante que descarrile rápidamente el proyecto y que no se llegara a aprobar nunca la ley de amnistía, cosa que, insisto, hay muy pocas probabilidades de que, lo siento mucho, de que no se apruebe. Y en tercer lugar, la autodeterminación. Vamos a ver. Para que haya un referéndum de autodeterminación con efectos jurídicos plenos, debería reformarse la Constitución española para dar cabida jurídica a ese tipo de figura. Hoy por hoy no se puede hacer, pero es que no tiene mayoría suficiente para reformar la Constitución el Partido Socialista y sus compañeros. Es necesario 2/3 partes del Congreso de los Diputados y eso evidentemente no lo suman. Por lo tanto, el bloqueo es total. Convocar elecciones y volver a tal, por si alguien no lo sabe. Imposible. O sea, esa situación es imposible. 2. Si en la mente audaz, que ahora mismo no se lo van a plantear explícitamente el Partido Socialista, quisieran hacer algo parecido, tendrían que probablemente plantear una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña para ir hacia una figura nueva que sería una especie de referéndum consultivo no determinante, ¿no? Es algo que llevan barajando hace tiempo, ¿no? No sería determinante. Luego, si queréis, hablamos un poco de la comparación Cataluña-País Vasco, de cómo está el sentimiento independentista y cómo ha cambiado, y cómo la estrategia de Bildu ha sido radicalmente diferente a la de los nacionalistas catalanes. En tercer lugar, ¿qué es lo que van a hacer? Yo creo que es de libro, y ahora vamos a hablar de eso. Ellos van a intentar buscar, sin modificar la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña, probablemente, un nuevo encaje desde el punto de vista institucional y económico-financiero. Eso pasa por una relación bilateral de Cataluña con el gobierno central, fundamentalmente en el modelo de financiación, en el modelo de relaciones hacendísticas y en lo que es la gestión de determinadas infraestructuras críticas. Esa va a ser la evolución. El tema es, ¿eso será suficiente para que el nacionalismo catalán
de alguna manera culmine sus aspiraciones, va a depender del grado de inteligencia, soberbia o insania del nacionalismo catalán. Altísimo. Que es muy alto, que es lo que tiene que estar todo el día luchando Pedro Sánchez y sus secuaces en Cataluña. Cómo intentar sofocar el fuego de esa llama permanente de la precipitación soberbia que tiene el nacionalismo catalán. Y yo en ese sentido no soy agorero, yo no puedo decir lo que va a ocurrir, pero desde luego que va a ser una zozobra constante, sí. Y ya digo que la vía va a ser buscar un nuevo modo de encaje desde el punto de vista del bilateralismo con España. A ver, me voy a poner el chaleco de o bien de un marciano que acabe de aterrizar en este planeta, o de alguien tranquilamente que bastante tenga con trabajar, con sacar a su familia adelante todos los días, que se sienta un rato delante de la televisión a ver si alguien le aclara algo de este maldito lío en el que estamos, y que se puede hacer preguntas que a lo mejor a alguien técnicamente muy preparado le pueden parecer simplistas, o no, manóntropo. Es decir, vamos a ver, estos tíos no quieren independizarse, estos tíos no quieren hacer rancho aparte. Entonces, ¿por qué diablos están peleando por la consecución para conseguir el 100% de los tributos? Es decir, un sistema como el concierto o el convenio vasco y navarro, un sistema de cupo, pero si se quieren ir de España, pero si ellos en teoría dicen que quieren ir un paso más allá. Mi no entender, el paisanaje medio puede no entender. Pues vamos a explicarlo y vamos a comparar País Vasco, Navarra y Cataluña. La Constitución española, fruto de algunas presiones del nacionalismo catalán constituyente, se introdujo una disposición adicional en la que se reconocía el concierto y el convenio para el País Vasco y para Navarra. ¿Qué es el concierto y qué es el convenio? Es un modelo de relación financiera entre el Estado y las dos comunidades autónomas en función del cual la mayoría de los tributos los recauda Navarra y las diputaciones forales vascas, y lo que hace con esas recaudaciones pagar al Estado la parte de gastos que le corresponden por razón de las competencias que tiene el Estado en País Vasco y Navarra, que son esencialmente ejército, que son esencialmente justicia, defensa, que son esencialmente defensa y que es, por ejemplo, la monarquía. Esa es la realidad. ¿Por qué se mantuvo este privilegio en la Constitución? Primero, porque hubo presión nacionalista, y este es un privilegio que viene del apoyo que surtieron los vascos y los navarros durante las guerras carlistas y esto es curioso, a la familia borbónica una vez que se aprobaron los decretos de Nueva Plata. Esto a los gelchales, les llama así, ¿no? A los del PNV, a los que siguen al loco aquel, a Sabino Arana igual no les mola, pero esta es la realidad histórica. Pero es que el Partido Nacionalista Vasco, con el cual ya casi solo comparto que gane el Athletic Bilbao la Copa del Rey dentro de unos días, es, primero, que tienen privilegios porque fueron monárquicos. Y ahora mismo, por cierto, también es monárquica la Real Sociedad. La Real es monárquica porque se le atribuyó la condición de real, porque a lo mejor no lo saben tampoco. Cae, ¿no? Porque hay mucho Abertzale que va al campo de fútbol de la Real Sociedad. Claro. En segundo lugar, el Partido Nacionalista Vasco, y hablaremos otro día si queréis de eso, va a pactar seguramente con el Partido Socialista Obrero Español cuando ni es socialista, porque el Partido Nacionalista es todo menos socialista, cuando no es obrero y cuando no es español. ¿Qué hace el Partido Socialista Obrero Español? Pactando con el Partido Nacionalista Vasco, si no es porque hay una razón de conveniencia. Bueno, eso es así desde que Jáuregui ganó las elecciones, pero le dio vergüenza gobernar y le dio la lehendakaritza a los del PNV. Por cierto, recordar a los vascos que la Icurriña fue pintada por Sabino Arana en la cárcel. Esa es la realidad, y que tiene una antigüedad de 100 años. Lo digo por si alguno se ha despistado. Dicho porque en ese sentido estricto no existía Euskadi, sino que existían las tres provincias vascas. A partir de ahí, vamos a ver, por también ver un poco el sentimiento indiciario nacionalista. En el País Vasco, solo un 10% de los vascos quieren la independencia. Mientras que en Cataluña está en torno al 40%. Esa es la realidad. Eso es lo que demuestra también los apoyos nacionalistas. ¿Qué ha pasado? Que el País Vasco se ha sentido cómodo con sus figuras, con el concierto y el convenio. O sea que al final aquí lo que importa es la pasta. Efectivamente, la pasta, y para algunos las comisiones lícitas que se han llevado con la pasta que llevaba aparejada. Tanto rollo identitario y tanta chorrada para esto. Si os dais cuenta, no se ha pedido la independencia de una manera recalcitrante, ni siquiera por Bildu. Porque se han metabolizado en el poder. El terror se ha hecho institución. Y eso supone que cobren, ganen dinero y se sientan medianamente cómodos para
Para lo cual el Partido Socialista viene a decir que esa especie de metabolización en el poder de Bildu es un triunfo también del Partido Socialista. No, no. Es la mayor vergüenza y aberración que se ha producido que el terror se haya consolidado en las instituciones. Esa es la realidad. Cataluña. Cataluña quiere la independencia. Bueno, Cataluña, los nacionalistas catalanes, que son prácticamente el 45% ahora mismo, quieren la independencia. Bien, si tuvieran la independencia, tendrían que tener una hacienda propia. Claro. O sea, no romper el multilateralismo, sino que serían independientes. Una hacienda propia en Cataluña es insostenible. Hoy por hoy es absolutamente insostenible. Voy a contar alguna anécdota. Cuando yo era consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, asistí a algún consejo de política fiscal y financiera y el conseller de Hacienda de Cataluña nunca iba a las reuniones. ¿Y por qué nunca iba a las reuniones? Porque consideraba que él no se podía sentar en una mesa multilateral con el resto de comunidades autónomas. Ellos siempre han pretendido tener una relación bilateral. No sentarse con el consejero de Hacienda de Ceuta, no sentarse con el consejero de Hacienda de Madrid o de Aragón, porque consideran que son consejeros menores y que Cataluña está en una situación de superioridad. Si vamos, la pregunta es, ¿se puede ir hacia un modelo de concierto y convenio en el País Vasco, en Cataluña, sin reformar la Constitución? Como decía Aragonés el otro día, tampoco se podía la ley de amnistía y mírala cómo se va a aprobar y seguramente cómo se va a declarar constitucional. Yo considero que es inconstitucional, igual que la ley de amnistía, pero no descarto que si se aprueba un nuevo modelo de financiación modificando la LOFCA, el Constitucional diga que es posible un modelo también de concierto sin reconocimiento constitucional para Cataluña. Eso supondría que tendrían la recaudación total de todo, que las prestaciones de los servicios las realizarían directamente ellos. Pero ojo, son independentistas, vamos a decir, medio pensionistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que van los sábados a hacer la compra a casa de sus padres, a la nevera de casa de papá, mientras de lunes a viernes viven a su aire. ¿Por qué? Porque primero no piden la ruptura a la unidad de caja de la Seguridad Social. Claro. Eso los vascos ya lo han hecho, que no lo han pedido. Los vascos nos ha fastidiado porque esa es deficitaria. Claro. Esa que se la coma la caja central del Estado español. Sí, pero ¿qué ha pedido el País Vasco? Yo estaba en el Congreso entonces. La gestión de la Seguridad Social, pero no la caja de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Claro. Que cuando haya una resolución y el pensionista vasco reciba la pensión, la recibirá en euskera y firmada por un funcionario o un director general, un consejero del gobierno vasco. Pero la paga la caja. Pero la paga la caja. Eso es lo que querrán los catalanes también. O, que es peor, lo que quieren los nacionalistas catalanes es romper la caja y que el gobierno central les pague una aparente deuda histórica. Una deuda histórica que hay quien cifra en 25.000 millones, hay otros que cifran en 40.000 y yo cifro en menos. Yo diría que Cataluña debe dinero al resto de España. ¿Y cómo se calcula, perdóname Mario, esto de la deuda histórica, que a mí me tiene hablando solo desde que yo estudiaba esto con 20 años? ¿Cómo se calcula la deuda histórica? Pues con diferentes metodologías, vamos. Es que, vamos a ver, los hacendistas catalanes del nacionalismo catalán han tirado de un modelo de cálculo de cuánto debería recibir Cataluña en función del modelo de financiación, en función de variables que a ellos les interesan, que son población esencialmente. Pero voy a decir una cosa, parte de esa población que permitió que Cataluña despegara venía de Aragón, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla. ¿Por qué no hacemos el ajuste? De Galicia. ¿Por qué no hacemos el ajuste interterritorial de cuánto contribuyó el flujo migratorio durante el franquismo y el tardofranquismo y también durante la democracia? Claro. De población española que iba a Cataluña para desarrollar Cataluña. ¿Y eso qué es? Porque ese no es un modelo que se cuente en las balanzas fiscales. ¿Desde cuándo calculamos la deuda histórica? ¿Desde la Primera República, desde la Segunda República, desde la Tercera Guerra Carlista o desde cuando me interese? Porque si es así, pues también la Corona de Aragón podría estar como Corona de Aragón, a la que pertenecía Cataluña, reivindicando también una deuda histórica por todos los gastos en los que incurrió como consecuencia de la expansión. Podríamos estar haciendo permanentemente cuentas, pero no les salen las cuentas. Entonces, ellos reclaman independencia en el extremo máximo. Y con la independencia, dame unos 40.000 millones de euros, que serían insuficientes, por eso les mantendría a lo mejor la sostenibilidad de su hacienda durante 10 años, no más. El resto tendrían que buscar nuevas fórmulas. En segundo lugar, si no me dais la independencia fiscal, porque no voy a ser independiente, buscadme un anclaje diferente. Y entonces lo que aspiran es a recaudar todos los tributos. Yo voy a contar una cosa, yo soy inspector de finanzas, yo aprobé hace bastantes años, ya en el año 92. La Caixa becaba a opositores catalanes para que
trabajaran en Cataluña, en la inspección de la Hacienda Tributaria, la agencia tributaria entonces, todavía no se había montado la agencia tributaria, con el objetivo de que en un futuro se montara una hacienda pública. Y ya lo becaban los propios catalanes porque querían tener gente catalana. Ya, claro. Y además yo tenía compañeros míos excepcionales que venían de las bases nacionalistas de Manresa, de Barcelona o de Tarragona. Esa era la realidad, con el objetivo de eso, de montar una hacienda que gestionara todos los tributos. Hay otra pregunta que puede hacerse cualquiera que tenga un dedo y medio y que le dé por pensar un minuto y medio seguido en esta cuestión. Cualquier ciudadano de la calle que no tenga necesariamente una excesiva formación técnica, pero que piense, vamos a ver, si estos tíos quieren al final, aunque no sepa muy bien qué es el cupo o el sistema de cupo, qué es el convenio, qué es el concierto, si estos tíos quieren recaudarlo todo para mejorar sus condiciones desde el punto de vista fiscal, es decir, por ende económico, esto solamente hay dos formas de hacerlo. O que el resto, lo que en términos fiscales se conoce, las comunidades de régimen común, pagan más, ¿es así? O no pagan más, pero entonces se les quita más o pierden. No hay otra forma. El modelo de financiación autonómica, yo sigo siendo secretario de Financiación Territorial del Partido Popular dentro de la Ejecutiva del Partido Popular, ¿no? Es un modelo basado en la solidaridad, claro. Que por cierto, como liberal que soy, la solidaridad no es entre territorios, como dice la Constitución alemana y la española, es entre individuos, igual que la igualdad. Recordamos que los impuestos los pagan los individuos, totalmente. Los paga Garcés, los paga Campano, totalmente. Los paga Omar García, no los pagan los territorios. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que dicen los nacionalistas catalanes? Nosotros nos quedamos todos los tributos, por tanto, aceptan el modelo tributario español, renta, sociedades, no residentes, IVA, impuestos especiales, las rentas aduaneras, todo. Pero no estamos dispuestos a contribuir a la solidaridad. Vamos a ver, la comunidad más solidaria ahora mismo, por razón del modelo tributario español, es Madrid. Prácticamente 2/3 de lo que se recauda en Madrid va destinado al resto de comunidades autónomas, porque la riqueza que genera Madrid y la tributación aparejada a esa riqueza no se queda solo en Madrid. Si nos quedáramos todo en Madrid, imaginaos cómo Madrid sería una cosa, pediríamos la independencia también de Madrid, sería, vamos, no. Y aún así en muchos aspectos es superavitaria, pero si fuera todavía más, como dice Mario Garcés, no sería Madrid, sería Singapur. Así es, seríamos una ciudad-estado. Sí, o seríamos la Florida de Europa, muy que vendría ricos. todo el mundo por aquí, Singapur, un clima maravilloso, la Puerta de Alcalá llena de restaurantes de todo el mundo bulle y el Tito Berni da vueltas por ahí. O sea, esa es la realidad, no, esto es la España gloriosa del siglo XXI. Quedaríamos todos en Ramsés todas las noches. Sí, además Tito Berni se pondría ahí esperando y Pachi López también para hacer el selfie. Y cobraría entradas. Y cobraría. Sería como, en fin, como la muralla china ahora con Walt Disney. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, creo sinceramente que los nacionalistas catalanes van a buscar un encaje dentro de la Constitución basado en el bilateralismo, basado en la cesión de los impuestos. Y no descarto que Sánchez se lo conceda. Ahí sí. Ir hacia un modelo de independencia no lo veo de ninguna manera. Pero eso sí, y creo que con eso querrán satisfacer sus pretensiones en los próximos meses. Está meridianamente claro. Oye, ¿esto cómo puede...? Me gustaría seguir hablando con Mario Garcés de estas cuestiones, porque esto es que a mí me fastidia muchas veces, porque cuando tienes caliente al invitado, en el mejor sentido de la palabra, pero además cuando estás haciendo un desarrollo técnico, a mí se me ocurren 20 preguntas más que nos llevarían hora y media, 2 horas de programa, pero me conformo con pedirle que nos prometa volver la semana que viene a la vuelta de Semana Santa y seguir hablando de esto. Dame simplemente una conclusión para cerrar de manera circular esta primera masterclass acerca no solamente del sistema tributario y la estructura fiscal del Estado español, sino lo que diablos piden esta gente. ¿Hasta qué punto o en qué medida puede el Partido Socialista? Yo sostengo la teoría de que este gobierno está acabado, pero esto es una cosa mía, muy personal. Alfonso también más o menos estamos en sintonía y no muchos más, porque se extiende el pesimismo en nuestras filas y ya hay mucha gente, digo en las filas constitucionalistas, porque esta gente no lo son, que piensan que Sánchez va a ser eterno. Yo creo que le tenemos sobrevalorado. Pero otros sí digo, tú decías, claro, tiene a disposición, él tiene el botón nuclear de las elecciones, él tiene el Tribunal Constitucional y tal. Bueno, ese es otro debate, pero mientras rebus sic stantibus, mientras estos tíos sigan el poder, ¿hasta qué punto les van a dar lo que piden? ¿Y en cuánto tiempo? Yo creo sinceramente que el Partido Socialista ha tensado tanto las cuerdas
que ahora mismo me sigue sorprendiendo que tengan una intención de voto de cerca de 7 millones de votantes. Esa es la realidad. Por lo tanto... Bueno, la encuesta de ayer, que amalgama para Voz Populi 161, el Partido Popular con 9.700.000 votos, 1,5 millones de votos más. El Partido Socialista perdería, me parece que son 5 o 6 puntos, caería de 121 a 109, 16... No, menos, de 121 a 109 son unos 12 escaños, pero mantiene, como dice Garcés, 7 millones de votos. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que hay una base sociológica de izquierda que además se excita contra la derecha española rápidamente. Que votan en el odio, votan a la contra. Votan en el odio, pero ¿por qué se remueve el odio? O sea, eso el Partido Socialista es un especialista en los tiempos y en la movilización de los odios. Entonces, a partir de ahí, ¿hasta dónde es capaz de llegar el Partido Socialista? Va a depender de dos factores. Las vascas menos, porque creo que las vascas, es verdad que va a ser determinante si queda primero Bildu o el PNV, donde hay un empate técnico. Ahora eso sí que va a ser realmente increíble que Bildu pueda llegar ya a gobernar en el País Vasco. Qué mal se ha hecho durante 40 años en el País Vasco y en España para no atender este proceso de asimilación del peor terror que ha habido en nuestro país. Pero es verdad que el resultado de las catalanas puede ser determinante, porque es posible que vayamos a un bloqueo de no formación de gobierno, porque ni los dos partidos nacionalistas suman, y además están enfrentados, y además el Partido Socialista seguramente no contará con el apoyo de ninguno de los nacionalistas, porque sería tanto para poder gobernar ella, sería tanto como aceptar esa especie de regionalismo posibilista que el nacionalismo no quiere, porque entonces se acaba su compromiso con Al figura no le viene bien que ella sea presidente de la Generalitat. Esto hay gente que me lo sigue rebatiendo. Yo creo que no, pero tú me dirás. Hay quien considera... Es que hay dos formas de verlo, ¿eh? Esto también es largo, pero... En todo caso, hay quien considera que si se produce un bloqueo institucional en Cataluña y hay que convocar reiteradamente elecciones, que yo no creo que moverían mucho ni decantarían el resultado, eso puede provocar la caída de Sánchez. Yo no. ¿Tú crees que no? No, porque si gana el Partido Socialista de Cataluña, él va a decir que es un líder generoso, que ha ofrecido soluciones a la sociedad catalana y que si el bloqueo se produce es por otros. Pero si eso ocurre y tanto Esquerra por su lado como Junts por el suyo le retiran el apoyo... Sí, pero para retirar el apoyo en España, en lo que es el gobierno central, tendría que haber una moción de censura. Es que, a ver, para que la gente lo entienda, solo puede caer un presidente del gobierno porque convoque elecciones, porque se muera o renuncie, y no quiero que se muera, evidentemente, oye, que se vaya voluntariamente, pero no se muera. Que no le pase nada, eso sí, que le pase todo lo bueno lejos de aquí. Que se vaya de vacaciones a África con esta señora. A Ghana y a Kenia, que les gusta. A Fez, para ver las escuelas coránicas de Fez. Esto es. Y en tercer lugar, que haya una moción de censura. ¿Quién podría apoyar una moción de censura en una composición parlamentaria donde el Partido Popular tiene 137 escaños, tendría que sumar a Vox obligatoriamente, y falta el apoyo de o PNV o Junts? Hombre, que se abstengan todos los demás. Sí, pero no es verdad que les apoyen, que se abstengan. En segunda votación. Pero estarían dispuestos a hacerlo, porque esa abstención tendría un valor también determinante. Eso es otra coste político. Es otra forma de chantaje. Sí, pero tendría un coste político. El problema es, ¿PNV lo va a hacer si el Partido Socialista diera el apoyo a Bildu en el País Vasco? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, el PNV no puede apoyar una moción. Y bloquearles, porque gobernar por decreto sistemáticamente, que es verdad que llevan 6 años haciéndolo, pero bloqueo tras bloqueo, tras bloqueo, tras bloqueo. Prorrogará presupuestos. Irá prorrogando presupuestos y tirará de decretos leyes. Sí, pero joder, tú no, soy consciente. Sabes mejor que nadie el coñazo que supone cada vez, por ejemplo, que quieres poner una figura impositiva nueva, no retocar otra o marranear otra que ya existe. Tienes que ir al Congreso, en todas y cada una de las ocasiones. La gente no daba nada por él en la última legislatura y convocó cuando le dio la gana, a 6 meses vistas del agotamiento de la legislatura, cuando le dio la gana. Entonces, a partir de ahí, yo lo siento, es que una persona que vive de la supervivencia, fuera de la política... Solo nos quedan los jueces entonces, Mario, que termine de reventar toda la mierda que le llega hasta aquí. Para mí queda la acción judicial, evidentemente. Y luego un tema final. Europa, y entendiendo Europa, la Europa política, no la Europa social, que la Europa social sería para hablar muchísimo de ella, cómo ha cambiado la Europa de las naciones en los últimos 20 años. A Europa no le interesa que
una pieza tan importante como Cataluña obtenga la independencia de España. ¿Por qué? Porque eso provocaría un efecto contagio, un efecto réplica en otros países. Es decir, lo de la amnistía, ¿lo ven mal? Pero veremos. Lo de un encaje bilateral dentro con España, lo pasarán, pero lo que no pueden aspirar es que se independice Cataluña, porque eso generaría una presión en términos de pulsión secesionista en Francia, en Italia o en otros países del este que no se podría aguantar. España, desde hace 100 años, es el tablero experimental de la independencia. Y para muchos países europeos, ven lo que está pasando en España, de algunas. Por lo tanto, no les interesa porque eso rompería también las costuras europeas. Pues se nos vendría Dios a ver. Yo con respecto a Europa sí que soy un poco más escéptico, pero hombre, lo que dice Garcés tiene todo el sentido del mundo. Pues si no, pues tú fíjate, el ejemplo belga es el clásico, con los flamencos y tal, pero hay muchísimas más naciones también con pulsiones nacionalistas o independentistas. Así es, y yo creo que eso sí que sería el tope. Por ahí Europa no pasaría, suspendería desde luego los fondos Next Generation. O sea, España, un país con la riqueza nacional que tiene España y con la importancia política y social, no se puede convertir, ya digo, en el sumidero del reconocimiento de formaciones nacionalistas ni la independencia. No me quiero poner conspiranoico, sabes que no lo soy, pero te propongo una idea de cierre y a ver, del 1 al 10, ¿qué te parece? ¿Podríamos llegar a concluir, en función de lo último que hemos dicho, que Sánchez sería una especie de tonto útil de muchos intereses que están fuera de nuestro país y que durará lo que, en este caso, a determinadas entidades supranacionales, no siendo la menor de ellas la Unión Europea, le interese? Igual he derrapado un poco la conspiranoia. No, bueno, es una tesis, yo no voy a ir del 1 al 10. O sea, Pedro Sánchez lo que sí que ha hecho es aceptar de una manera crítica determinados postulados que, por cierto, es verdad que vienen de resoluciones o acuerdos de tratados y de organismos internacionales. Y eso, que ha sido durante 40 años un proceso de transnacionalización en el que España ha asumido determinados principios, pues evidentemente hay que empezar a cuestionar si alguno de esos objetivos o si algunos de esos principios son razonables en nuestro país, ¿no? Se podría hablar mucho de la Agenda 2030, muchísimo de la Agenda 2030, donde se asumen posiciones absolutamente partidarias, absolutamente encontradas. Y creo que habría que hacer un análisis mucho más pausado, porque hay cosas que son razonables y hay cosas que son absolutamente irrazonables. Pero es verdad también, insisto, que estamos en el marco del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, donde España tiene que tener voz y posición propia. Yo no sé si él está al servicio de intereses extranjeros. Me da la impresión que está al interés o al servicio del interés de su mujer y de algunos miembros bastante, vamos a decir, poco recomendables del Partido Socialista Obrero Español. Este titular es bueno, ¿eh? Sánchez es prisionero de su mujer y de su partido. Y de su partido. O mejor dicho, él ha hecho rehén a su partido. Es que ahora ya se ha confundido Sánchez y el PSOE, Sánchez y el PSOE y Sánchez es lo mismo. O sea, a mí esa expresión de sanchismo que me cae muy mal, o sea, es que estas ocurrencias dialécticas que es sanchismo puro, pero yo creo que habría que tener, la política debería ser dialécticamente un poco mejor, ¿no? Pero es verdad que el PSOE ahora mismo es Sánchez y Sánchez ahora mismo es el Partido Socialista. Esas ósmosis generalmente son muy peligrosas. Es verdad, también digo una cosa, ¿eh? Si Sánchez cae, alguien dirá, no, 12 años enteros de gobierno del Partido Popular. Pues dependerá. Dependerá de cómo la izquierda que esta película ya se recupere en este país. Esta película ya la escuchamos en el